Me encanta que salgan las chanclas. Sí, a mí también, güey, es como Chimba, parte chimba. de mi flow, Sí, sí, ¿sabes? sí. Es como... Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo a Parlas by El Engalle. Hoy nos acompaña un colega, fotógrafo, DJ, stripper y hay otras cosas. Se llama Mateo Rueda. Y pues, Mateo, gracias por estar acá. Gracias Si a ustedes. quieres, preséntate, danos una breve descripción de qué haces en general. Breve descripción, bueno, hola a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me llamo Mateo Rueda, tengo 23 años. Trabajo hace 5 años con medios, soy fotógrafo y de vez en cuando soy DJ de reggaetón. Pues ya mencionaste que trabajas en medios, pero me gustaría comenzar como que explicando, que nos explicaras muy claro. Me gustaría saber cómo, en qué mundillos de la fotografía, porque tú y yo sabemos que la fotografía es un mundo, es una industria. Pues yo arranqué haciendo fotografía de deporte hace 5 años. No sabía en ese momento que era reportería deportiva, o sea, yo iba a hacer fotos de ciclismo en eventos nacionales y me empezó a gustar mucho y luego pues entendí que eso era reportería gráfica de unos eventos. Hoy día hago reportería gráfica, no es lo que más hago, pero hago reportería gráfica para medios y me dedico a hacer foto de deporte para una agencia internacional de Alemania. Eso es lo que hago básicamente. Ese es el mundillo en el que me muevo. Chévere. Yo arranqué mi carrera fotográfica haciendo mis prácticas en Vice y ahí entré pues sin querer queriendo al mundo de la reportería gráfica. Indirectamente trabajando en Vice trabajé en Pacifista, que es era la plataforma colombiana de Vice sobre conflicto y bueno, y la generación de la paz. Estuve cerca de 2 años y algo en Vice y renuncié y empecé a trabajar en la revista Semana. En la revista Semana estuve 8 meses y renuncié para empezar a trabajar con Sportograph, que es la agencia alemana que te comento, y ya con ellos llevo un par de años haciendo eventos literalmente alrededor del mundo, eventos deportivos. Bueno, ¿y cómo llega uno a hacer prácticas con un medio internacional tan respetado como es Vice? O sea, ¿cómo es eso de lo que primero comienza? Fue azar, en realidad. Yo estudié ciencia política y en séptimo, octavo semestre yo estaba en una clase y de repente habían dejado una revista de Vice en el piso y yo la vi, yo no tenía ni idea del medio, como que vi la revista, me gustó un montón y empecé a consumir mucho contenido de Vice. Descubrí que tenían esta plataforma que se llamaba Thumb y empecé como a leer un montón de este tema, Noisy, y dije, bueno, esto me parece una chimba. Y pasaron unos meses hasta que yo empecé a hacer estamos hablando de 2016, yo empecé a hacer cubrimiento para 070 de los Andes a través de una amiga que estaba escribiendo textos de toda la cuestión del plebiscito. Empecé a hacer cubrimiento como muy tímidamente y yendo a tomar fotos, le pasaba las fotos a ella, las fotos salían en los artículos de ella y hubo un grupo de fotos que me gustó mucho, unas 15-20 fotos de un consolidado de las marchas que se realizaron y se las envié a un amigo que era diseñador pues ya grande digamos y él me dijo, te voy a pasar el contacto de alguien en un medio para que las envíes. Yo ahí no tenía ni idea de nada, apenas estaba estrenando cámara o no sé si ya la había comprado. ¿Qué cámara tenías? Una 7D, no sé si la había comprado. Rela. Empecé por ahí y envié las fotos y me respondieron como a las 2 semanas de Vice como que estaban chéveres las fotos y que sí me interesaba ir a hablar con ellos y yo dije, puta, las vendí. O sea, me hice una luca que no esperaba, re bien. Y llegué a las oficinas de Vice y descubrí que era un edificio gigante que yo no sabía qué imaginaba, pero en realidad era muy diferente de lo que yo pensaba. Eran 70 personas trabajando, entré y me sentía como cuando Anne Hathaway entra a la revista en El Diablo Viste la Moda, gente corriendo y yo decía, ¿qué es esta mierda? Y me quedó mal la editora ese día, me dijo que no podía llegar y al otro día me citó y hablé con ella, con la editora de fotografía de Vice, y me dijo que me quería ofrecer una práctica, que iban a arrancar con un piloto de prácticas en Vice y que le interesaba mi perfil porque yo no era fotógrafo, sino yo era politólogo. Entonces, que ¿Verdad? Tú estudiaste Ciencias políticas en Los Andes. Entonces ahí me dijo, pues me interesa porque puedes escribir y tomar fotos y se puede mezclar de una cosa chévere y puedes trabajar en Pacifista ya llevaba un buen tiempo andando y me dijo piénsalo
y yo le eché cabeza una semana y dije, bueno, de una voy a hacer mis prácticas acá. Claro, ¿no? Porque tú estudiando ciencias políticas, Muy vas a raro. hacer una práctica en un medio. Muy raro y lo chistoso es que las prácticas no me las homologaron en los Andes. O sea, yo perdí 6 meses y fue una batalla de verdad de 1 año y medio hasta que finalmente después de presentarles un paper de 40 páginas y llevarles las revistas que ya supongo que luego hablaremos de eso, les llevé un compilado así de todo lo que yo he hecho en Vice y una argumentación muy fuerte de por qué creía yo y sostenía que lo que yo había hecho era un acto político. Entonces contaba como una cuestión de ciencia política, hice una investigación dentro de Vice, les presenté todo y al final, después de 1 año de haber terminado materias, me dijeron listo, aprobado, se puede graduar. Qué mamera. Sí, O sea, eso te retrasó el grado. sí, me lo retrasó 1 año. Terrible. Yo me gradué ya cuando ya estaba trabajando en semana cuando me gradué. Bueno, y mudándonos justamente a ese tema de semana, ¿qué hacías en semana? ¿Qué pasaste a hacer en semana? Bueno, en Vice yo estuve, voy a arrancar haciendo como rápidamente el historial. Entonces yo en Vice hice mi práctica 6 meses y no me contrataron. Me dijeron, pues muy chévere y todo, pero gracias. Y estuve 1 mes freelanceando con Vice y el cambio fue muy interesante porque pues yo no sabía nada de la industria, yo como politólogo no tenía ni idea de nada. Y en Vice mi práctica, la remuneración era muy baja, casi que el subsidio de transporte, era el subsidio de transporte. Y cuando paso a freelancear con ellos, pues me empieza a entrar un dinero considerable, no nada como impresionante, pero sí un dinero que yo decía, creo que se puede vivir de esto. Y ese mes que pasó, que yo freelanceé con ellos, pasó muy rápido y me dijeron, tu jefa se fue, ¿quieres el puesto? Entonces yo dije, puta, de una, ¿qué hay que hacer? Y firmé contrato, no firmé contrato, solo me dijeron, arrancas el lunes, tu pago es tal, y yo, bueno, Con Vice. bien, con Vice. Y pasé, se supone que mi jefa era la editora de fotografía, pero hicieron una cuestión un poco turbia, que le cambiaron el nombre al cargo para pagarme un 20% de lo que ya ganaba. Entonces yo entré a ser coordinador de fotografía, no editor de fotografía. Y ahí me tenía que encargar de la plataforma virtual de Vice y de la revista impresa. Literalmente el trabajo de un editor con un nombre diferente y con una paga muy diferente, que en el momento a mí me parecía re bien y pues estaba re bien. O sea, yo estudiando ciencia política, empezar a recibir plata por eso era A caballo regalado. Ajá. Entonces estuve ahí en ese cargo un poquito más de 1 año, si no estoy mal. Me fallan mucho los tiempos, mi memoria con los tiempos es muy mala. Estuve ahí dándole y esto cae que como en enero de 2017, creo que fue, o 18, no sé. Yo empecé a buscar trabajo porque tenía diferencias creativas con el dueño de Vice. Llevaba yo pidiéndole un aumento meses y él postergaba las reuniones y yo dije, bueno, pues Vice es muy chévere, me cae muy bien la gente, lo que estoy haciendo es increíble, pero pues no me puedo quedar ganando este salario. Y empecé a buscar y dio la casualidad que me enviaron un clasificado de semana que estaban buscando un editor de fotografía para una seccional de semana. Apliqué y a la semana me estaban llamando, me hicieron la entrevista, etcétera, etcétera, y entré a ser editor / coordinador, lo mismo. O sea, no le decían editor para pagarle menos, pero en realidad eran las labores de editor en lo que se llama semanas regionales, que es un área de semana. ¿Y qué tal el trabajo de editor? Hago la salvedad de decirles que yo no soy muy experimentado en el tema. O sea, arrancar diciendo que yo soy muy joven en el mundo de la de editor, el puesto de editor fotográfico. He hecho mucho en muy poco tiempo, pero no tengo la experiencia para hablarte de 20, 30 años. Sin embargo, esta mañana escuchaba un podcast y el man decía que uno aprende más de la gente que lleva menos en ciertas cosas que de la que ya lleva mucho tiempo, porque como es tan nueva la experiencia, es más cercana a lo que uno puede arrancar. Entonces, haciendo esa salvedad, pues nada, lo que yo hacía en Vice y en Semana, en la parte impresa, llamémoslo, que es lo que tenían en común, era planear la revista de ceros hasta que se entrega pues ya la revista en físico al público. Eso implica, digamos que en Vice tenía más libertad creativa que en Semana, por obvios motivos. Entonces implica desde pensarte la portada, cada separata, cada apertura de capítulo, cada imagen que acompaña, absolutamente todas las imágenes e ilustraciones que van a la revista tienen que pasar por tu cabeza y por tu aprobación. Entonces en Vice yo no tenía equipo, era yo y un amigo que era el coordinador editorial. Entonces él se encargaba de los textos, yo hacía la parte gráfica y nos llegaba el temario. Entonces esta revista va a tratar de problemas de drogadicción en Colombia. Entonces nos dan tema por tema y yo digo, listo, este tema que se va a hacer en La Guajira, pum, busco fotógrafos en La Guajira, quién se lo encargo, portafolio, revisa, me parece que esta persona puede hacer este tema, encargo, llamo, cuadro una cifra, reviso material y así con todos los temas.
lo que más toma tiempo es la revisión de material. Por ejemplo, si yo enviaba a un fotógrafo a campo, él me devolvía el material y ya yo en llamada con él o feedback por email le hacía la selección primaria, luego le editaba, luego yo revisaba, nos sentábamos entre los dos y ya con el coordinador y el equipo grande de la revista revisábamos el flujo del trabajo que íbamos a poner, dónde, qué abría, qué cerraba, etc. Lo chévere de haber empezado en Vice es que había libertad total de experimentar, o sea, hicimos unas portadas dementes y creo que ese fue el bonus para que me contrataran en Semana, como que querían renovarse, o al menos eso me dijeron, sí, al menos eso me dijeron, y como refrescar un poco lo que había pasado, y entonces eso fue chévere. Sin embargo, en Semana el filtro era, pues, como se imaginarán, mucho más duro, entonces yo podía proponer una portada, me acuerdo mucho una portada blanco y negro que propuse y no pasó, por el simple hecho que a mi jefa no le gustaba, o sea, era muy tenía que seguir el orden. Sí, tenía que seguir el orden como de, esta es la jefa, esto es lo que le gusta a ella, vas a hacer eso y ya está. En Vice era un poco más charlado, entonces eso era en Vice. Eso en Semana aplica lo mismo, había que encargar unos trabajos, recibir el material, editar el material, darle feedback al fotógrafo y pues tanto en Vice como en Semana yo manejaba el pago. No sé cómo funciona en otros medios, a mí me tocaba desde cuadrar la cifra. ¿Tú tenías un presupuesto grande que te daba Semana y tú tenías que ver cómo lo repartías? Grande no, ¿Cómo pero te sí, alcanza? ¿Cómo hacer pero mercado, por decirlo así? Es hacer mercado. No puedo denigrarnos, pero hacer sí, mercado. Literal, yo armaba una revista en Vice porque yo sé que a la gente le interesa cifras, entonces yo armaba una revista en Vice con 2 millones de pesos. Eso se dividía. Bastante sí, económico. Es muy duro. Bastante económico. Y ahí aprendí muchas cosas buenas y malas, como qué tan dispuesto está un fotógrafo de regalarse o qué tan cabrón es un editor para ofrecerle 100 lucas a alguien por un día de trabajo. Entonces en Vice se armaba una revista con 2 millones de pesos, 2 millones y medio, pero era una revista muy corta, entonces, o sea, no corta, sino de pocos temas, pero muy sustanciosos. Entonces, si había un tema que decíamos, este tiene que ser, a ese le metíamos 1 millón de pesos, como papa esa, la mitad del presupuesto, bastante. Y los reporteros gráficos de vieja data dirán, no, pero es que este man nos llamaba a ofrecernos una basura de precio, pero pues también era como, es lo que hay. Y lo que siempre pensamos en Vice, somos uno de los pocos medios que pagan. Ya supongo que luego hablaremos de eso, de medios nacionales, internacionales, pagas, etc. Pero bueno, ese era el tema. Y en Semana se armaba una revista, dependiendo del cliente, variaba entre 2 millones hasta podrían ser 10, 15 millones. El presupuesto era mucho más amplio y en Semana, claro, más que encargar trabajos, comprábamos fotos de archivo para portada. ¿Por qué? Porque sale más económico. Sale mucho más económico y aunque tú enviando a un fotógrafo un día de trabajo tienes mucho más material para ti, o sea, te entregan 40, 50 fotos del día, a veces es mejor ir a la fija. Lo mismo que te sale el día es la foto que necesitas de separata o de apertura de capítulo y la pagas y ya está. Queda para el grupo Semana, digamos. Como que pudiste ver las dos caras de la moneda y ya tienes como que muy buena esa perspectiva de que ninguno es monedita de oro, sino que unos tienen unas cosas buenas y otros tienen otras cosas malas. Interesante. Tal cual, cuando yo salí de Vice, me acuerdo que fui al lanzamiento de una revista después ya en la que no tuve nada que ver y les decía a mis amigos yo en los primeros meses de Semana como me parece, o sea, a mí no me importa que me aten si hay plata para hacer las cosas. Luego ya me arrepentí y llegué como al punto de inflexión donde es como, ni tener toda la libertad y no tener plata, ni tener toda la plata y no tener libertad. Es un punto medio y ese punto medio es muy jodido de encontrar y digamos que haber estado en el espectro de izquierda y derecha, pues no izquierda y derecha literalmente, sino como blanco y negro, me hace, no sé si no tenerle fe a los medios, pero como alejarme cada vez más de los medios tradicionales, medios colombianos, digamos, como que cada vez prefiero menos untarme de, también porque hay o sea, es muy raro que un medio contrate freelancers, que es lo que yo hago ahora. Semana nosotros éramos, creo que la única parte de Semana, que era Semanas Regionales, que contrataba fotógrafos. Hay muy poco trabajo, sino nada, para la reportería gráfica freelance en Colombia con medios nacionales. Y eso es pues muy triste. Es triste. Muy triste. Es triste para el que quiere perseguir esa carrera porque el país lo obliga a ir. Te toca empezar vuelvo y hago la aclaración, yo no, de estos temas yo entré por, digamos, por la rama de la coordinación, la edición y ya luego salí al freelanceo sabiendo cómo funcionan los medios y sabiendo lo rata, lo buena onda que puede ser un editor.
pero el camino, digamos, normal de muchos reporteros gráficos colombianos es hacer las prácticas en un medio, que los exploten por un salario mínimo y los manden a comer caca, literal, porque conozco muchos casos que es practicante, ahí revuelta de la nacional, de la pedagógica, Hágale. vaya al practicante, Métase. y vas muchas veces con tus equipos. Ese es otro rollo de las prácticas. En muchos medios te toca llevar tus equipos y nadie te paga seguro, nada, vas tú a guerrearla. Y de ahí terminas la práctica y te dicen, bueno, gracias, porque cada medio grande tiene ya sus reporteros gráficos. Cada vez son menos los reporteros gráficos. Ahora cada vez hay menos mujeres en la industria de la reportería gráfica. Es terrible. un tema, deberían ser antes más. Debería ser al menos 50-50, pero es ridículo. No hay espacios en los medios para las reporteras gráficas. Las reporteras gráficas en Colombia, o sea, las cuentas y puta, deberían estar trabajando en medios, y los medios prefieren dejar a los hombres, sacar a las mujeres, y nadie está hablando de eso. Entonces las mujeres tienen que irse a medios internacionales, así como los hombres. Pero sí se me hace importante que haya una cuota de igualdad, que no la hay, Claro. Y es una chanda. Pero entonces, volviendo al tema de la paga de los medios, haces tu práctica, te explotan, y luego tienes que empezar a buscar quién te contrata por un salario ni de call center. O sea, la mayoría pasa a Colprensa, que no me consta, lo he escuchado, dicen que el trabajo es duro, o sea, que es muy fuerte, pero dicen que es un buen trampolín de ahí para pasar a una agencia internacional. Que ahí es donde llega lo que todo el mundo aspira, hasta donde entiende, y es trabajar con una agencia internacional. La AFP, Reuters, AP, en Las grandes. que también esos son un puesto en Colombia. O sea, hay uno de AFP, hay uno de Reuters y uno que otro camellito freelance que sale para otras personas, pero es una la persona que maneja eso, y es un puesto peleado. No es algo que me interese, entonces no es algo en lo que he ahondado a ver, uy, cómo llegó a esto y lo otro. Es un puesto peleado y es un puesto, pues, a los que sí, el que quiere ser reportero gráfico aspira a trabajar con una agencia internacional porque te pagan en dólares, porque tienes el respaldo de una marca grande, pero no hay tal cosa como que los medios tengan mucho dinero y estén apostándole a la reportería gráfica. No, cada vez están más al contenido patrocinado. Entonces, en ese sentido, para una persona que hasta ahora está comenzando en este tema de la reportería gráfica, que le gusta, que siente una pasión, ¿qué le recomendarías, así pasos sencillitos, tips sencillitos? ¿Qué debería hacer? ¿Por dónde debería irse? Pasó algo muy interesante en el paro. El paro yo lo cubrí para 3 medios en simultáneo los primeros días. Después yo ya iba a ver qué había chévere para vender, que también es otra cosa, como qué te encargan y qué haces y vendes. Entonces en el paro pasó algo muy interesante, y es que vi mucha gente cubriendo, llamémoslo porque sí. Y unos días después vi mucha gente con avisos atrás como promocionando su Instagram. Entonces decía como yo no soy ni paraco. ¿Fotógrafos? Yo no soy ni paraco, soy fotógrafo aficionado, y el @ del Instagram. Y yo me ponía a ver celebridades en Instagram, o sea, 30.000, 40.000 seguidores. Yo decía, no, pues yo estoy perdiendo el tiempo acá cubriendo para un medio y no mostrándome. Cada vez es más difícil mostrarse en una red como Instagram. Y tampoco ser famoso en Instagram significa que seas buen fotógrafo. Y aquí me van a matar. Eso sí Me lo van a hemos matar visto en diferentes aspectos de las fotografías. es una verdad universal, creo Los yo. likes no significan talento. Revisen, Word. pidan portafolios y Ni, páginas ni, web. ni las views. Entonces sí, ser muy, muy dedicado. O sea, si tú le estás apuntando a una práctica en medio grande, envía un portafolio digno de. Así sean pocas fotos, porque en realidad 10, 12 fotos que tú veas que sean contundentes, tú ya dices, ahí está el talento. O sea, no tengo que mirar más. Bien, chévere. Pasemos entonces justamente al tema más reciente, al tema de furor, que es el tema del COVID. ¿Cómo a ti como fotoreportero te ha afectado el COVID? ¿Cómo te ha ido, mejor dicho? Porque quiero escuchar tanto los problemas que has tenido como los aprendizajes y las soluciones que has encontrado. Las dos caras de la moneda del COVID. Bueno, la cara más triste es que, como te digo, yo trabajo con una empresa alemana y hago eventos de deporte en todo el mundo. A principio de este año yo estuve, afortunadamente, antes de que explotara todo, en México y en Estados Unidos haciendo eventos, y tenía confirmados 5 o 6 eventos en lo que es el verano. Se cayó todo y yo tomé una decisión un poco apresurada, y fue cambiar todos mis equipos en Estados Unidos. Cuando te digo todos, es todo. Y dije, moral, me entran estos trabajos y lo pago rápido. Se cayó todo, terminé endeudado, me tocó salir de un montón de cosas. Y
como mi fuerte no es la reportería gráfica, digamos, de calle, el trabajo no era muy amplio. Sino de deporte. Entonces, imagínate, todos los eventos de más de 20 personas cancelados. Baila. Entonces, fue un punto de inflexión muy duro en el que dije, lo que yo hago es súper susceptible a cualquier cosa. O sea, un factor externo. Y también es lo de no pongas todos tus huevos en una sola canasta, que es una embarrada muy grande que yo cometí porque llegué a una zona de confort donde estaba trabajando con una empresa afuera, me pagaban en dólares y dije, no necesito hacer página web. Malísima mía, por eso en la cuarentena estoy aprendiendo a programar, porque tengo que hacer mi página web. Entonces fue duro. Los primeros días hice cubrimiento para 2 medios. Los primeros 5 días de la cuarentena, llamémoslo, que salí a la calle, hice fotos, etc. He vendido un par de fotos a unos clientes justamente de la cuarentena que necesitaban que esta zona vacía, que esta otra vacía, pero el trabajo ha sido casi que nulo. Es decir, no puedo contar más de 6 trabajos en 2-3 meses y que no son trabajos que te sostengan. Y digamos. son solo de reportería gráfica de calle. De calle, que no es mi especialidad. Ahora, hay mucha gente, y eso lo hablábamos, lo publicó un amigo en Facebook que es bastante polémico él, y ponía un aviso que decía como, amigos nuevos de la fotografía, piensen 2 veces antes de salir a cubrir algo en el COVID, como consideren su nombre versus lo que van a hacer, porque a la final estamos en una pandemia. Es una pandemia. Es un evento, es algo que hay que cubrir, es algo masivo que le está pasando a todo el mundo y que todo el mundo está en sus casas sentado consumiendo, pero marica, es real. Es real y es muy peligroso. Y por ejemplo, yo vivo con mis papás son de la tercera edad, ambos. Entonces, cito a Federico Ríos, que él decía que dentro de lo que, lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo fue que lo dijo, pero él dijo que dentro de la tarifa que él cobra ahorita para cubrir algo en pandemia, incluye muchos posibles gastos, tanto médicos, tanto de aislamiento, porque es que en últimas tú estás saliendo a guerrearla y aunque tengas una N95, que es lo mínimo que te debería dar un medio, entonces, por una paga paupérrima, por 200 lucas el día que te ofrecen, y muchas veces, que es lo que se me hace impresionante, y volvemos al tema del paro, es que muchos de estos fotógrafos salen sin un medio que los respalde. Uno, pues no voy a decir ilegal, pero no es debido que salgas si no tienes, o sea, si no estás saliendo a trabajar para un medio, no tienes por qué salir. O sea, no creo que un medio esté buscando comprar fotos de lo que está pasando. Es más como mostrarse en Instagram, volvemos a lo mismo, mostrarse, hacer el nombre porque son fotos noticiosas, porque está en el momento, está en caliente. Entonces hay gente que sale a cubrir porque sí, y eso se me hace súper peligroso. Vuelvo a lo de mi amigo y a lo de Federico, porque tienes que pensar en todo lo que está pasando antes de, después de, el llegar a la casa, el desinfectar los equipos, el tener que bañarse. O sea, es mucho camello para la paga que te puede ofrecer un medio, sobre todo un medio colombiano que no te va a ofrecer lo que debería hacer por ese día. Bueno, ya como que pasando un poco, saliendo un poco como del tema del COVID y ya del tema de tu carrera, me gustaría que me dijeras un momento, aparte del COVID, que ha sido de grandes cambios, o bueno, no mentiras, cosas positivas del COVID. Pues yo personalmente aprendí a que tengo que controlar más, o sea, algo muy importante, no solo para la reportería gráfica freelance, sino para el mundo freelance, es pensar que es un trabajo de 8 a 5, de 10 a 5, y que así como uno va a la oficina tiene que bañarse, vestirse, sentarse a trabajar y ser muy responsable. Eso me lo ha enseñado el COVID, porque yo era de los que pre-COVID, como estaba ganando bien y estaba como tranquilo, yo decía, yo me levanto a la hora que quiera, trabajo a la hora que quiera, no tenía rutinas muy claras, aparte de montar en bicicleta, y como que yo trabajaba cuando quería, y no, el COVID me ha enseñado que para llegar a grandes clientes tienes, o sea, lo que vale es todo el trabajo previo, que te demoraste haciendo el coding de tu página, que escogiste las fotos, que has estado culturizándote, que has estado aprendiendo. Eso es lo que realmente vale, porque conseguir clientes es el 10% del 90% que está detrás. Sueno como un man de esos que invierte en Forex, como que es como que esto es la punta del iceberg que ves y esto es lo de abajo. Todo ese trabajo de abajo es lo que uno ha podido hacer en el COVID, o por lo menos que yo lo he estado haciendo, como desde meditar, desde para el tema de la página web. La página web, desde organizar archivo, porque si hay algo terrible es mi archivo fotográfico, y asumo que mucha gente se identifica, es como bote RAWs, edite 20, saques una carpeta que dice edit, envía al cliente y quedan todos los RAWs ahí, y puta, se me llenó el disco y ahora que borro. Todo mal. Entonces yo creo que el COVID, la gran enseñanza que deja, pues a mí y seguramente a mucha gente, es de ser más organizado con mi trabajo y conmigo.
Bueno, como para ir cerrando, me gustaría, a nosotros nos gusta que nuestros invitados siempre recomienden un libro para la comunidad del Engalle, porque nos gusta leer. Hay un libro al que siempre yo vuelvo o sea, mis libros de fotografía son o sin nada de texto o ladrillos de texto fotográficos como de aspectos técnicos de la fotografía. Entonces me gusta mucho una editorial que se llama Bloom, que está sacando como guías fotográficas, entonces ahorita estoy leyendo uno que se llama La historia básica de la fotografía, entonces todas las técnicas, referentes, porque es algo en lo que sé que no soy muy letrado, entonces, y es algo que he nutrido cada vez más, sobre todo trabajando en medios, que tienes que tener referentes para todo, entonces me gusta nutrirme. Ese es un gran libro. No, pero se nota. Se nota cuando tienes referentes. Sí. Cuando alguien o sea, sí, es verdad, se nota de una. Y se nota cuando no tienes, o sea, se nota más. Sí. Entonces esta es una guía chévere, pero al que siempre vuelvo es al libro de Susan Sontag que se llama On Photography. Ojalá lo consigan en español porque en inglés es muy complejo, o sea, es un ladrillo, es filosofía sobre la fotografía. Es muy duro, me lo regaló mi hermana hace como 3 años y lo he leído como 5 veces y todavía es como, puta, ¿qué? Y me devuelvo. Como, ¿qué? Bueno, para cerrar, nosotros siempre cerramos con esta pregunta. Nosotros acá en el Engalle tenemos una frase o una palabra o una creencia que es del creativista. Entonces nos gusta mucho hablar decir que somos creativistas y decir que nos rodeamos de creativistas. Entonces te voy a explicar qué es un creativista. Un creativista pues es la unión entre un crack y un activista. ¿Quién es un crack? Esa persona que trabaja fuerte, no estoy diciendo obsesivamente, sino estoy diciendo que es una persona que le gusta ir más allá de sus límites, que le gusta hacer cosas grandes, sigue sus sueños, los materializa. Y un activista es básicamente esa persona que busca tener un impacto, ¿sabes? Que además de lo que hace, busca estar rodeado de una comunidad y al crecer junto a una comunidad, ayudar a los demás, así como que recibir, que sea un intercambio básicamente de su comunidad, sea cual sea. Entonces un creativista es esa persona que combina los dos. Entonces te quería preguntar si tú te consideras un creativista. Creo que no. No sé, está difícil. Pensé que me no está mal, o sea, no tienes que decir sí. Pensé que ibas a decir, recomiéndame un creativista. No. Estaba pensando en todos mis amigos como, puta, este. Chimba, todos reconocemos un creativista en nuestras vidas. Y a veces lo somos, Sí, a veces no sabemos que lo somos hasta que no lo dicen, ¿sabes? Pero yo sí creo que no lo soy tanto. Bien, ¿por qué? Creo que las causas grandes, no sé, de eso hablaba esta mañana con un amigo que íbamos pedaleando y le decía que yo era muy utilitario en términos humanos, como qué funciona, qué no funciona. Muy pragmático. Sí, supongo que también tiene que ver con la carrera. Y muchas veces la gente lo puede pasar por insensible en términos humanos y a veces sí suena así, pero creo que soy muy utilitario y eso me cohíbe un poco como a estas grandes acciones. Sin embargo, participo y me gusta, pero pues no me gusta como sacar cara en esas acciones, como Está chévere, hacer cosas como que chiquitas. te parece que cada quien debe trabajar su cambio en lo que puede. Sí, re cheesy lo que voy a decir, pero en realidad lo vi ahorita en Paz Mi Pez, que decía que uno no está obligado a cambiar a nadie y dice como, voy a parafrasear, como mentira, sí, a usted mismo. Entonces creo que cerramos ahí, hay que cambiarse uno mismo. Y hay una muy buena frase que yo siempre tengo en mi cabeza y es que no puedes cambiar al mundo si no te cambias a ti mismo primero. Si no tienes las huevas para cambiarte a ti mismo primero. Ya que estamos botando frases, última frase, Botada. La estoy usando casi que todos los días y creo que se la escuchó un youtuber de productividad y es, puedes hacer todo, no, puedes hacer cualquier cosa, pero no lo puedes hacer todo. ¡Pah! La dije mal, puta, la dije mal al principio, perdón. Kimba. Entonces no. Se fue a la mierda. No te consideras un creativista. No, creo que no. Bueno, está re bien. Creo que no. ¿Dónde te pueden encontrar las personas en las redes? Las personas que ven Parlas. Amigos. En mi Instagram, @MateoRueda. No voy a decir que mucha gente, pero sí varias personas me escriben para preguntarme huevonadas que a veces puedo tener la respuesta y intento responderle largo y tendido a la gente. Es más, si alguien me escribe como, oye, ¿cómo hiciste esta foto? Como que a mí me gusta más hablar en persona, entonces de una es como, oye, agendémonos café por la
charlemos de verdad porque pues me parece que uno Es mejor. creo más en la interacción humana Claro. real que responderle, lo hice con mi cámara en tal obturación. No, a mí no funciona. Sobre todo que yo no soy muy técnico en la fotografía, no me interesa tanto. Es Tú más, eres, tú eres muy como que ahí la piloteo. sí, sí, literalmente, literalmente. Y pues no ha salido tan mal hasta ahora. Bueno, ahí pueden encontrar a Mateo, ya saben, le escriben y el man les agenda un café. Lastimosamente no se puede por ahora en Cantera Café World, pero ahí verán donde se ven muy seguramente Acá me veían editar fotos. a Acá venía a editar. 2 metros de distancia. Yo soy Felipe Talora, su host. Muchas gracias por participar en este nuevo Parlas y nos vemos en algún otro episodio. Chao. Listo, corta. Firme.